La cristiana curó a un jarl vikingo con hierbas prohibidas. Luego, su clan rodeó el pueblo. El aire gélido del fiordo, cargado con el hedor a turba y muerte, arañaba la garganta de Lara. Un pitido agudo, el cuerno de guerra, había desgarrado la quietud invernal. Ahora, las siluetas de los barcos dragón emergían de la bruma como bestias sedientas, sus velas negras prometiendo el fin. La aldea, su hogar, era un punto insignificante, atrapado. Los gritos de su gente, una súplica ahogada por el viento, resonaban con la condena que ella misma había tejido. Elara, la joven curandera, sentía el peso de cada mirada en su espalda. Una cruz simple de madera se apretaba contra su pecho, un frío consuelo frente al infierno que se cernía. Dentro de la cabaña, Rorik el lobo, el jarl legendario, apenas se movía. Su piel, antes cenicienta por la muerte, ahora mostraba un color tenue, un débil pulso bajo las yemas de los dedos de Elara. Lo había salvado, con sus manos sus hierbas, un veneno que paradójicamente había infundido vida en el mayor de sus enemigos. El jarl gruñó, un sonido gutural que no era de dolor, sino de una fuerza incipiente. Los ojos azules se abrieron, fijos en ella. Afuera, la voz brutal de Dagr el Cruel, primo de Rorik, ya resonaba por el valle, exigiendo sangre, exigiendo venganza. Un aullido sediento de honor manchado. Elara lo sabía. El jarl, al que había devuelto a la vida, era la misma espada que ahora cortaría su mundo en pedazos. Y nadie en la aldea entendía por qué ella había traído esta plaga sobre ellos. Susurros de herejía, miedo ancestral, su compasión, un eco del amor de su Cristo, se había convertido en su sentencia de muerte. ¿Cómo, en este mundo de acero y furia, había podido siquiera creer que una vida valía más que todas las leyes, todas las condenas? La respuesta estaba en Rorik, su aliento recuperado, el latido de un corazón que ella había arrancado de las fauces de Hel. Pero ahora, la parca venía a cobrar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elara lo había encontrado tendido en la nieve, un lobo herido abandonado por su manada. Su fe, recién adoptada, le susurraba piedad, pero las hierbas prohibidas, las mismas que su abuela le había enseñado a recolectar bajo la luna, clamavam por ser usadas. La herida del hacha era profunda, mortal para cualquier otro hombre. Días y noches de fiebre, de sudores fríos. Ella batalló contra él. Sus manos, ágiles y sabias, molieron raíces, prepararon empla. Pero con la vida del jarl regresó también el peligro. El alarido de Dagr, el Cruel, perforó el valle. Por la honra del clan quemaremos este nido de herejes, bramaba, ignorando la deuda de vida que su primo le debía a la mujer. Rorik, aún débil, se incorporó con esfuerzo, sus músculos temblando. No vine por tu aldea. Su voz ronca era un eco de su antigua fuerza. Otro jarl masacró a mi familia. Yo luchaba por ellos. La verdad, cruda y brutal, golpeó a Elara. Rorik no era el depredador de su pueblo, sino un hombre roto por la pérdida, una fiera acorralada. El frío viento del fiordo traía el eco de los machados. Atrapada entre la sospecha de los suyos y la inminente masacre vikinga, Elara miró a Rorik, ahora consciente, ahora un hombre en deuda. El destino de la aldea colgaba de su lealtad, del hilo de sangre que la unía a él.
¿Elegiría su clan o la vida que ella le había regalado? Elara lo miró, el alma en vilo, el aire denso con la promesa de una traición inevitable. Su compasión había sembrado esta tormenta. Pero entonces, mientras la mano de Rorik se apoyaba en el tosco pelaje de su túnica, un destello minúsculo, apenas perceptible, atrapó la luz moribunda del fuego. Un trozo de metal pulido asomando de su pecho, bajo la pesada piel del lobo que lo cubría. El corazón de Elara se detuvo. No era un amuleto vikingo, no era runa alguna, era una simple pieza de orfebrería, de plata envejecida, retorcida en la forma de un cuervo alado, con un pequeño ojo de ámbar incrustado. El mismo cuervo, la misma pieza, aquella que su hermano Eric había tallado con sus propias manos, regalo para su madre, perdida años atrás en la incursión que había arrasado su aldea natal, el día en que la vida de Elara se fracturó para siempre. Eric, muerto, y ahora, su joya en el pecho del jarl que acababa de salvar. Elara sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Sus ojos, fijos en el cuervo de plata, se encontraron con los de Rorik. La verdad, fría y afilada como un cuchillo de obsidiana, se abrió paso a través del shock. No podía ser. Rorik, el lobo, el hombre al que había arrebatado de las garras de Hel, era el mismo depredador que había desgarrado su propio pasado. O peor aún, ¿había matado al monstruo equivocado? ¿Había salvado al jarl que había tomado el trofeo más preciado de sus muertos? El aire de la cabaña se volvió sofocante. El hedor a hierbas curativas ahora mezclado con el azufre del infierno personal de Elara. Los gritos de Dagra afuera, exigiendo quemar su aldea, se volvieron distantes, un eco sordo. La verdadera batalla, la que desgarraba su alma, acababa de comenzar. Rorik, ajeno al cataclismo que acababa de desatar con un simple gesto, la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Gratitud? ¿O acaso conocía el peso del cuervo de plata contra su piel? Elara no pudo apartar la vista del amuleto. Aquel cuervo, símbolo de Odín para los paganos, era para ella la cicatriz abierta de su existencia, la marca del día en que su familia fue aniquilada. Y ahora, aquel jarl, cuyo pulso ella había restaurado, era el custodio involuntario o el portador consciente de su tormento. Un escalofrío la recorrió, más gélido que el fiordo. Qué ironía cruel tejían los normas. Qué pacto infernal había sellado al salvar a su propio verdugo. Los ojos de Rorik se entrecerraron ligeramente, notando la mirada de Elara, su intensidad. Su mano se movió instintivamente hacia el cuervo de plata, un gesto protector, casi posesivo. Elara sintió un nudo en la garganta, la voz atrapada. Quería gritar, exigir una respuesta, pero la boca no le respondía. Su fe, su compasión, todo lo que la había guiado, se desmoronaba ante la evidencia de aquel trofeo. El cuervo de Eric. El cuervo de su madre. La aldea fuera, rodeada por el ulular sediento de sangre de los berserkers, de repente pareció el menor de sus problemas. El jarl el lobo acababa de convertirse en el verdugo de su memoria, la sombra de su pesadilla. Un tambor sordo resonó desde afuera, marcando el ritmo de un asedio inminente. Dagr bramó de nuevo, su voz resonando con una impaciencia brutal. Elara, la voz de Rorik, un susurro ronco pero firme, la trajo de vuelta a la brutal realidad. Tu gente están esperando. Sus ojos azules, tan claros como el hielo del fiordo, no mostraban piedad, solo una cruda expectativa. Elara lo miró. La cruz de madera ardía en su pecho. El cuervo de plata, el corazón de su dolor,
brillaba bajo la piel del lobo del Jarl. Elara se vio atrapada en una encrucijada infernal, la masacre inminente, la deuda de vida del Jarl y la verdad devastadora que ahora ardía en su alma. ¿Cómo podía enfrentar a su pueblo? ¿Cómo podía salvarlos? Cuando la prueba de su propia ruina estaba vive. Elara sintió un nudo en la garganta. La voz atrapada. Quería gritar, exigir una respuesta, pero la boca no le respondía. Su fe, su compasión, todo lo que la había guiado, se desmoronaba ante la evidencia de aquel trofeo. El cuervo de Eric, el cuervo de su madre. La aldea afuera, rodeada por el ulular sediento de sangre de los berserkers, de repente pareció el menor de sus problemas. El Jarl, el lobo, acababa de convertirse en el verdugo de su memoria, la sombra de su pesadilla. Un tambor sordo resonó desde afuera, marcando el ritmo de un asedio inminente. Dagar bramó de nuevo, su voz resonando con una impaciencia brutal. Elara. La voz de Rorik, un susurro ronco pero firme, la trajo de vuelta a la brutal realidad. Tu gente están esperando. Sus ojos azules, tan claros como el hielo del fiordo, no mostraban piedad, solo una cruda expectativa. Elara lo miró. La cruz de madera ardía en su pecho. El cuervo de plata, el corazón de su dolor, brillaba bajo la piel del lobo del Jarl. Elara se vio atrapada en una encrucijada infernal, la masacre inminente, la deuda de vida del Jarl y la verdad devastadora que ahora ardía en su alma. ¿Cómo podía enfrentar a su pueblo? ¿Cómo podía salvarlos cuando la prueba de su propia ruina estaba viva y respirando frente a ella, un trofeo de su compasión macabra? La mirada de Rorik se volvió curiosa, luego pensativa. Su mano aún débil rozó el cuervo de plata, su pulgar áspero contra el metal pulido. Elara vio un destello de algo indescriptible en sus ojos, algo más allá de la brutalidad de su mundo. «¿Este cuervo?», gruñó, su voz apenas un rasguño, pero con la fuerza de un fiordo helado al romperse. Elara apenas asintió. Las lágrimas Elara contuvo el aliento, el corazón golpeándole las costillas. Me lo dio un muchacho, un guerrero valiente, uno de los pocos que quedaron en pie después de la batalla en ese fiordo lejano. El fiordo donde mi clan fue masacrado por el Jarl que buscaba, ese mismo que mi primo Dagar cree que eres tú. Elara parpadeó. ¿Un muchacho? ¿Un guerrero? La sangre se heló en sus venas con una nueva ola de pavor. No era posible. Él, ¿quién era? La voz le salió en un hilo, temblorosa, apenas audible. Rorik la observó, sus ojos penetrando los suyos, como si escudriñara su alma en busca de una respuesta a una pregunta no formulada. El Jarl, el lobo, el que había regresado de Hel, dejó caer la bomba, una que hizo añicos el último vestigio de esperanza y cordura de Elara. Su nombre era Eric. Gritaba tu nombre antes de partir con el resto. Un berserker nato endurecido por el fuego. Dijo que se uniría a los nuestros, que buscaría venganza, que tú estarías orgullosa de su acero. Elara sintió que el mundo se le venía encima. El aire se le escapaba de los pulmones. Eric, vivo. Su hermano, aquel que había creído muerto, sacrificado a la crueldad vikinga, no solo estaba vivo, sino que se había transformado en aquello que ella más temía, un guerrero pagano, un lobo entre los lobos, su alma teñida del mismo acero y furia que había desgarrado su familia. La cruz de madera que apretaba se sintió como plomo. Había salvado a un Jarl que conocía a su hermano, un hermano que ahora era un monstruo,
un alma perdida en la barbarie de los Aesir. La ironía era una mordaza brutal. Afuera, un ulular más fuerte, más cercano, anunció el primer golpe a la empalizada. La masacre ya no era solo de su pueblo, era la masacre de su propia alma. El enemigo no estaba solo a las puertas. Había estado en sus brazos, en el aliento que ella había restaurado, en la promesa de un hermano que había resucitado como su peor pesadilla. Eric estaría entre aquellos lobos sedientos de sangre, esperando prender fuego a su hogar, a su fe. Elara levantó la vista hacia Rorik, el terror y la traición retorciéndole el corazón. La verdad era un arma más afilada que cualquier hacha, y Rorik se había convertido en el portador de su tormento final. El alarido de Dagre se mezcló con el recuerdo de un muchacho sonriente, de la astilla de madera que se convirtió en cuervo. La elección era clara, la aldea o la verdad devastadora de su hermano. La elección se clavó en su alma como una astilla helada. La aldea o la verdad devastadora de su hermano. Elara apenas podía respirar. El aire de la cabaña, antes denso con el aroma a hierbas curativas, ahora era un miasma de azufre y desesperación. Eric, vivo. ¿Y un lobo? La pregunta se ahogaba en su garganta, un grito mudo que los tambores de guerra, más cercanos y feroces, amenazaban con apagar por completo. Elara, el bramido de Dagre, afuera, se elevó, impaciente, sediento. El crujido de la empalizada, ahora más fuerte, era el gemido de la propia aldea. Rorik, ajeno al torbellino que la consumía, siguió hablando, su voz áspera, un susurro ronco que cortó el aire ya viciado. Él buscaba venganza, Elara, contra el Jarl que nos dejó a ambos con las manos vacías. Los ojos de Rorik, fríos como lagos invernales, se fijaron en ella. Dijo que serviría a su estandarte, que lo ayudaría a cazarlo. Una pausa. Elara lo miró, el corazón golpeándole los oídos. ¿Servir qué estandarte? ¿Qué cazador? Un torbellino de pavor, apenas podía hilar las palabras. Un campeón entre los suyos, continuó Rorik, su aliento, aunque débil, exhalando el frío del fiordo. Se hizo llamar Eric el Inquebrantable. Había encontrado un nuevo clan, uno temido por todo el norte. La mención de su apodo, de su nueva familia, fue un golpe brutal. Eric, el niño que tallaba pájaros, ¿un guerrero temido? La ironía escocía como sal en una herida abierta. Entonces, el Jarl se inclinó ligeramente, su voz bajando a un nivel casi inaudible, forzando a Elara a acercarse, a beber la verdad como un veneno lento. Este Jarl, el que le dio refugio a tu hermano, es el mismo que devastó mi hogar, que masacró a mi clan, el mismo que Dagr cree que eres tú. Su nombre, Thorkel la Peste. Elara sintió que el alma se le helaba hasta los huesos. Thorkel la Peste. El nombre golpeó su memoria como un martillo de guerra. No era un desconocido. Las historias de sus incursiones, de su brutalidad inaudita, resonaban por cada fiordo, cada aldea costera. Pero Elara conocía ese nombre por otra razón, una mucho más personal, mucho más oscura. Thorkel, su aldea, la incursión, el fuego que devoró su infancia, la sangre que tiñó la nieve el día que perdió a su familia. Rorik la miró. Una punzada de algo, compasión, reconocimiento de su dolor compartido. Cruzó sus ojos. Eric, tu hermano, se ha convertido en su brazo derecho, en el jarl de sus lobos más feroces. El cuervo de plata, Elara, era una señal, una promesa de lealtad a ese monstruo. Era el amuleto de Thorkel, el que él entregaba a sus campeones más leales. Elara retrocedió.
tropezando con una piel de oso. La sangre en sus venas se convirtió en hielo. No solo Eric estaba vivo y era un vikingo. No solo se había unido a los que odiaban, sino que había abrazado al mismo verdugo que había arrancado su propia existencia. El cuervo, el símbolo de su pérdida, era ahora el distintivo del más cruel de los enemigos. Su hermano no solo estaba perdido, estaba en el bando de la oscuridad. La cruz de madera quemaba contra su pecho, una burla cruel de su fe, de su compasión. Había salvado a un Jarl que ahora buscaría a su hermano, y ese hermano, en su búsqueda de venganza, se había convertido en el lobo más temido del rebaño de Thorkel. Un estruendo, el bramido de la puerta de la aldea cediendo, rompió el instante congelado. Gritos. Sangre. Dagar y sus berserkers ya estaban dentro. Rorik se levantó, débil pero con una resolución férrea en sus ojos. Tienes una elección, Elara. Luchar contra Thorkel o morir por él. La verdad cruda y devastadora se abrió como un abismo bajo sus pies. Su hermano, el terror, y el hombre al que había salvado, el único que podía oponérsele. Elara no había traído la plaga a su pueblo, había desenterrado el corazón mismo de su tormento. Elara se tambaleó, el aire de la cabaña tan pesado como una lápida. Su hermano, Eric, no un fantasma, sino un lobo de acero forjado en la fragua de la venganza, el corazón mismo de su tormento. Afuera los gritos se multiplicaban, el fragor metálico de los escudos chocando contra la madera de la empalizada. La batalla había llegado, una marea de furia pagana lista para engullir lo poco que quedaba de su mundo. Rorik, aún débil, se tambaleó hacia la puerta, su mano aferrada a la empuñadura de su hacha. Un gesto de animal herido, pero con la resolución del fiordo que nunca cede. Dagr es solo un cuervo ciego, gruñó el Jarl, su voz áspera, rasgando el aire helado como una cuchilla invisible. Un peón, la verdaderamente, la plaga que nos acecha, sabe que estás aquí, Elara. Vino por ti. Elara sintió la sangre helarse, un frío que superaba el del fiordo, un escalofrío que le mordió hasta los huesos. ¿Qué sabía? ¿Quién? Sus ojos vidriosos de pavor se clavaron en los de Rorik, buscando, temiendo la respuesta, rogando que fuera una mentira nacida de la fiebre. El Jarl la miró fijamente, sin parpadear, la verdad martillándole el alma con cada latido desbocado de Elara. Hace semanas, comenzó Rorik, su voz apenas un susurro, pero cada palabra era una puñalada helada clavándose en su pecho. Recibimos un mensaje, un mapa marcado con precisión brutal, detallando esta aldea, tu nombre, un ofrecimiento irresistible, la cabeza de un Jarl que se había negado a arrodillarse ante Thorkel. Y en esa misma tierra, Elara, una curandera cristiana con poderes prohibidos, que debía ser entregada como tributo. Elara ahogó un grito, una súplica muda que se perdió en el estruendo creciente del asedio. ¿Un mapa? ¿Su nombre? ¿Un ofrecimiento de su propia vida? La cruz se le quemó en el pecho, su simple madera, ahora una marca de condena. Las hierbas que había usado para curar, la compasión que la había guiado ciegamente, se retorcían en su estómago, veneno puro. Rorik continuó, su mirada fija, implacable, tan gélida como el ojo de un berserker. El mensaje venía con un sello, un cuervo de plata, idéntico, el mismo que ahora llevo. Rorik señaló el amuleto que sobresalía bajo la tosca piel de lobo. Elara sintió un vértigo tan brutal que la mareó, el mundo girando en un torbellino de traición y desesperación. No era posible. Él... ¿Por qué? Apenas logró susurrar, la voz convertida en un hilo frágil. El Jarl el lobo
cerró los ojos por un instante, un fugaz destello de dolor, o quizás de una terrible comprensión compartida entre lobos. Eric, tu hermano. Su voz sonó como el crujido del hielo milenario. No solo te ha buscado Elara. Él es el que ideó todo esto, que nos manipuló a todos, a mí, Tagar, Forkel, su odio por lo que dejó atrás, por su vida anterior. La de Eric el tallador de pájaros es más profundo que cualquier fiordo, más amargo que la hiel. Quiere borrarlo todo, tu fe, tu gente, tu misma existencia, el recuerdo de lo que fue. Y tú, Elara, eres la última hebra de ese pasado cristiano que él quiere cortar, erradicar con hierro y fuego. Elara retrocedió, tropezando con una piel de oso, cayendo de rodillas. Las rodillas le flaquearon, el mundo se deshacía. Las voces de Dagr, los gritos de su gente, el estruendo de la batalla, todo se desvaneció en un zumbido distante, un murmullo vacío. Eric, su hermano, no un esclavo de su destino, no una víctima más, sino el artífice despiadado de su propia aniquilación. Un berserker del alma, consumido por una oscuridad tan abismal que superaba a cualquier jarl, a cualquier demonio de Hel. El cuervo de plata, que ella había pensado que era un mero trofeo de batalla o un símbolo de una pérdida, era en realidad un sello de sentencia, entregado por la mano de su propio hermano, marcado con su voluntad de borrarla. La compasión de Elara no sólo había desenterrado el tormento, sino al verdugo final de su propia sangre, a aquel que había planeado su fin. Rorik la observó, sus ojos fríos como el acero, pero con una chispa de urgencia innegable. Elara, el tiempo se agota, la aldea arderá hasta los cimientos, y si Eric te encuentra, no habrá piedad. Él no busca un trofeo, ni una simple batalla, busca un final absoluto. El tamborileo sordo de la guerra resonó en sus huesos, el latido del propio Ragnarok. La cruz de madera ardía en su mano, un fuego frío que le recordaba su fe. Eric, el inquebrantable, su propia sombra, su propia perdición. Elara miró la puerta, ahora a punto de ceder, bajo los golpes de los troncos de asedio, y más allá, la bruma traicionera, donde se escondían los dragones. Ya no era solo una aldea asediada por vikingos comunes. Era la forja de su propio destino, donde el acero inquebrantable de su fe se enfrentaría al fuego purificador y despiadado de la traición de su propia sangre. Rorik la observó, sus ojos fríos como el acero, pero con una chispa de urgencia innegable. Elara, el tiempo se agota, la aldea arderá hasta los cimientos, y si Eric te encuentra, no habrá piedad. Él no busca un trofeo ni una simple batalla, busca un final absoluto. El tamborileo sordo de la guerra resonó en sus huesos, el latido del propio Ragnarok. La cruz de madera ardía en su mano, un fuego frío que le recordaba su fe. Eric, el inquebrantable, su propia sombra, su propia perdición. Elara miró la puerta, ahora a punto de ceder, bajo los golpes de los troncos de asedio. Y más allá, la bruma traicionera donde se escondían los dragones. Ya no era solo una aldea asediada por vikingos comunes. Era la forja de su propio destino, donde el acero inquebrantable de su fe se enfrentaría al fuego purificador y despiadado de la traición de su propia sangre. Elara se tambaleó. El aire de la cabaña, tan pesado como una lápida. Su hermano, Eric, no un fantasma, sino un lobo de acero forjado en la fragua de la venganza. El corazón mismo de su tormento. Afuera, los gritos se multiplicaban, el fragor metálico de los escudos chocando contra la madera de la empalizada. La batalla había llegado, una marea de furia pagana
lista para engullir lo poco que quedaba de su mundo. Rorik, aún débil, se tambaleó hacia la puerta, su mano aferrada a la empuñadura de su hacha. Un gesto de animal herido, pero con la resolución del fiordo que nunca cede. Dagre es solo un cuervo ciego, gruñó el jarl, su voz áspera, rasgando el aire helado como una cuchilla invisible. Un peón, la verdadera mente, la plaga que nos acecha, sabe que estás aquí, Elara. Vino por ti. Elara sintió la sangre helarse, un frío que superaba el del fiordo. Un escalofrío que le mordió hasta los huesos. ¿Qué sabía? ¿Quién? Sus ojos, vidriosos de pavor, se clavaron en los de Rorik, buscando, temiendo la respuesta, rogando que fuera una mentira nacida de la fiebre. El jarl la miró fijamente, sin parpadear, la verdad martillándole el alma con cada latido desbocado de Elara. Hace semanas comenzó Rorik, su voz apenas un susurro, pero cada palabra era una puñalada helada clavándose en su pecho. Recibimos un mensaje, un mapa marcado con precisión brutal, detallando esta aldea, tu nombre, un ofrecimiento irresistible, la cabeza de un jarl que se había negado a arrodillarse ante Thorkel, y en esa misma tierra, Elara, una curandera cristiana con poderes prohibidos que debía ser entregada como tributo. Elara ahogó un grito, una súplica muda que se perdió en el estruendo creciente del asedio. ¿Un mapa? ¿Su nombre? ¿Un ofrecimiento de su propia vida? La cruz se le quemó en el pecho. Su simple madera, ahora una marca de condena. Las hierbas que había usado para curar, la compasión que la había guiado ciegamente, se retorcían en su estómago, veneno puro. Rorik continuó, su mirada fija, implacable, tan gélida como el ojo de un berserker. El mensaje venía con un sello, un cuervo de plata, idéntico, el mismo que ahora llevo. Rorik señaló el amuleto que sobresalía bajo la tosca piel de lobo. Elara sintió un vértigo tan brutal que la mareó, el mundo girando en un torbellino de traición y desesperación. No era posible. ¿Por qué? Apenas logró susurrar, la voz convertida en un hilo frágil. El jarl, el lobo, cerró los ojos por un instante. Un fugaz destello de dolor, o quizás de una terrible comprensión compartida entre lobos. Eric, tu hermano. Su voz sonó como el crujido del hielo milenario. No solo te ha buscado, Elara. Él es el que ideó todo esto. Nos manipuló a todos, a mí, a Dagre, a Thorkel. Te usó a ti. Su odio por lo que dejó atrás, por su vida anterior, la de Eric el tallador de pájaros, es más profundo que cualquier fiordo, más amargo que la hiel. Quiere borrarlo todo, tu fe, tu gente, tu misma existencia, el recuerdo de lo que fue. Y tú, Elara, eres la última hebra de ese pasado cristiano que él quiere cortar, erradicar con hierro y fuego. Elara retrocedió, tropezando con una piel de oso, cayendo de rodillas. Las rodillas le flaquearon. El mundo se deshacía. Las voces de Dagger, los gritos de su gente, el estruendo de la batalla. Todo se desvaneció en un zumbido distante, un murmullo vacío. Eric, su hermano, no un esclavo de su destino, no una víctima más, sino el artífice despiadado de su propia aniquilación. Un berserker del alma, consumido por una oscuridad tan abismal que superaba a cualquier jarl, a cualquier demonio de Hel. El cuervo de plata, que ella había pensado que era un mero trofeo de batalla o un símbolo de una pérdida, era en realidad un sello de sentencia, entregado por la mano de su propio hermano, marcado con su voluntad de borrarla. La compasión de Elara no solo había desenterrado el tormento, sino al verdugo final de su propia sangre, a aquel que había planeado. El tiempo se agota.
La aldea arderá hasta los cimientos, y si Eric te encuentra, no habrá piedad. Él no busca un trofeo ni una simple batalla. Busca un final absoluto. El tamborileo sordo de la guerra resonó en sus huesos, el latido del propio Ragnarok. La cruz de madera ardía en su mano, un fuego frío que le recordaba su fe. Eric, el inquebrantable, su propia sombra, su propia perdición. El ara miró la puerta, ahora a punto de ceder bajo los golpes de los troncos de asedio, y más allá, la bruma traicionera donde se escondían los dragones. Ya no era solo una aldea asediada por vikingos comunes, era la forja de su propio destino, donde el acero inquebrantable de su fe se enfrentaría al fuego purificador y despiadado de la traición de su propia sangre. Los ojos de Rorik, fijos en el ara, parecieron ablandarse apenas una fracción, una comprensión sombría pasando entre ellos. Bajó la voz, forzando a el ara a esforzarse para escuchar por encima del estruendo de la batalla. Ese cuervo de plata, el ara, era el sello. La verdad de por qué Eric te quiere no es solo borrar el pasado, es reclamar lo que cree suyo. Rorik hizo una pausa, su mirada descendiendo a las manos temblorosas de el ara, que aún aferraban la simple cruz de madera. Tu abuela, ¿qué te enseñó realmente sobre esas hierbas? ¿Susurró el nombre de Cristo o el de algo mucho más antiguo? El ara sintió un escalofrío que no era del fiordo. La mención de su abuela, susurrada en ese tono, en ese momento. Ella era una curandera, como yo. La voz le tembló, una hebra de duda tejiéndose en su convicción. Rorik asintió lentamente, sus ojos perforándola. Una curandera, sí, pero la sangre de tu linaje no siempre fue cristiana, ¿verdad, el ara? Mi jarl, Thorkel la Peste, no es solo un depredador. Busca poder, poder ancestral. Y Eric, tu hermano, ha aprendido a reconocerlo. Ha visto la verdad donde tú solo viste compasión. Rorik se acercó un paso, su voz áspera como piedras en el hielo. Tu abuela, la que te enseñó a arrancar la vida de la muerte, a doblegar la fiebre con la raíz más amarga, no era solo una mujer de fe, el ara. Era una seidkona, una tejedora de magia. Las mismas hierbas que te entregó susurran secretos olvidados de los Nornas, de los dioses antiguos. No curaste a Rorik el lobo con la fe de tu Cristo. Lo hiciste con el poder de la sangre pagana que corre por tus propias venas. El ara se quedó sin aliento. El mundo se le volcó. Su abuela, no una sanadora cristiana, sino una bruja, una maga, una tejedora de destinos. Las mismas manos que la habían acunado, las mismas palabras que la habían consolado, eran las de una sirviente de Odín, de Freyja. La cruz en su pecho se sintió como una burla cruel, un pedazo de madera sin sentido. Su fe, la base de toda su existencia, se desmoronaba en cenizas. Un golpe más fuerte sacudió la cabaña, el sonido de la empalizada cediendo. Los gritos de la aldea eran ahora más claros, más desesperados. Rorik la tomó del brazo, su agarre firme. Eric quiere esa magia, no importa si es para controlarla o para borrarla para siempre de vuestro linaje. Pero la quiere, por eso te busca. No eres un mero trofeo, eres la última llave. El ara levantó la vista hacia Rorik, los ojos anegados, no por el miedo a la masacre que se avecinaba, sino por la devastadora revelación que había transformado cada fibra de su ser. Su identidad, su pasado, su salvación, todo era una mentira tejida con hilos de magia ancestral. La aldea era el cebo, ella la presa.
Y el cazador, su propio hermano, quería reclamar o extinguir el poder que corría en su sangre, la misma sangre que la ataba a un legado de oscuridad pagana. Elara levantó la vista hacia Rorik, los ojos anegados, no por el miedo a la masacre que se avecinaba, sino por la devastadora revelación que había transformado cada fibra de su ser. Su identidad, su pasado, su salvación, todo era una mentira tejida con hilos de magia ancestral. La aldea era el cebo, ella la presa, y el cazador, su propio hermano, quería reclamar o extinguir el poder que corría en su sangre, la misma sangre que la ataba a un legado de oscuridad pagana. La mirada de Rorik, fija en Elara, pareció ablandarse apenas una fracción, una comprensión sombría pasando entre ellos. Bajó la voz, forzando a Elara a esforzarse para escuchar por encima del estruendo de la batalla. Ese cuervo de plata, Elara, era el sello, la verdad de por qué Eric te quiere. No es solo borrar el pasado, es reclamar lo que cree suyo. Rorik hizo una pausa, su mirada descendiendo a las manos temblorosas de Elara, que aún aferraban la simple cruz de madera. Tu abuela, ¿qué te enseñó realmente sobre esas hierbas? ¿Susurró el nombre de Cristo o el de algo mucho más antiguo? Elara sintió un escalofrío que no era del fiordo. La mención de su abuela, susurrada en ese tono, en ese momento. Ella era una curandera, como yo. La voz le tembló, una hebra de duda tejiéndose en su convicción. Rorik asintió lentamente, sus ojos perforándola. Una curandera, sí, pero la sangre de tu linaje no siempre fue cristiana, ¿verdad, Elara? Mi jarl, Thorkel la Peste, no es solo un depredador. Busca poder, poder ancestral. Y Eric, tu hermano, ha aprendido a reconocerlo. Ha visto la verdad donde tú solo viste compasión. Rorik se acercó un paso, su voz áspera como piedras en el hielo. Tu abuela, la que te enseñó a arrancar la vida de la muerte, a doblegar la fiebre con la raíz más amarga, no era solo una mujer de fe, Elara. Era una Seidkona, una tejedora de magia. Las mismas hierbas que te entregó susurran secretos olvidados de los Nornas, de los dioses antiguos. No curaste a Rorik el lobo con la fe de tu Cristo. Lo hiciste con el poder de la sangre pagana que corre por tus propias venas. Elara se quedó sin aliento. El mundo se le volcó. Su abuela, no una sanadora cristiana, sino una bruja, una maga, una tejedora de destinos. Las mismas manos que la habían acunado, las mismas palabras que la habían consolado, eran las de una sirviente de Odín, de Freya. La cruz en su pecho se sintió como una burla cruel, un pedazo de madera sin sentido. Su fe, la base de toda su existencia, se desmoronaba en cenizas. Un golpe más fuerte sacudió la cabaña, el sonido de la empalizada cediendo. Los gritos de la aldea eran ahora más claros, más desesperados. Rorik la tomó del brazo, su agarre firme. Eric quiere esa magia. No importa si es para controlarla o para borrarla para siempre de vuestro linaje, pero la quiere. Por eso te busca. No eres un mero trofeo, eres la última llave. Elara levantó la vista hacia Rorik, los ojos anegados, no por el miedo a la masacre que se avecinaba, sino por la devastadora revelación que había transformado cada fibra de su ser. Su identidad, su pasado, su salvación, todo era una mentira tejida con hilos de magia ancestral. La aldea era el cebo, ella la presa, y el cazador, su propio hermano, quería reclamar o extinguir el poder que corría en su sangre, la misma sangre que la ataba a un legado de oscuridad pagana. Rorik, con su voz convertida en un susurro gélido,
que perforó el clamor de la batalla, se inclinó, sus ojos azules, fijos en los de Elara como agujas de hielo. Y la cura que me diste, Enara, no fue solo un bálsamo, fue el inicio. Tu abuela, la Seidkona, era una guardiana. La magia que corre por tus venas es la llama del dragón, la fuerza vital de los Jotun, encadenada por tu linaje. Una energía que puede sanar o devastar. Eric lo sabe. Él no solo quiere el poder, quiere liberarlo. Para sí mismo, para Thorkel. Y la única forma de desatar esa llama del dragón, de transferirla por completo, es a través de un sacrificio de sangre. La tuya. Elara ahogó un grito. El aire le faltó. ¿Sacrificio? ¿La llama del dragón? Su mente se negó a procesarlo. La compasión que la había movido a salvar a Rorik había sido solo el primer paso en un rito ancestral, un pacto de sangre involuntario. No, no puede ser. Rorik soltó una risa hueca, sin humor, un sonido áspero. Ya lo fue. Cuando tus manos arrancaron la muerte de mi cuerpo, la llama del dragón despertó en ti, Elara, y me ató a ella. Por eso Thorkel no me matará. Soy el recipiente, el anzuelo para traerte a ti, para que Eric complete la transferencia. Tu vida por su poder. La aldea es solo el cirio que iluminará la pira. La sangre se le heló en las venas. Su abuela, su linaje, Eric, todo se retorció en una verdad tan grotesca que le desgarró el alma. No solo era la presa, era la ofrenda. Y Rorik, el hombre que había salvado, era ahora el cómplice inconsciente de su propio sacrificio, el heraldo de una condena que ella misma había forjado. Los gritos de la aldea, el estruendo final de la empalizada cediendo, ahora eran un coro de demonios. Y entre ellos, ella podía sentirlo, el fuego de la llama del dragón, una verdad gélida, ineludible, ardiendo en sus propias venas. Su destino no era el acero, sino las cenizas. La cruz de madera ardía en su mano, un fuego frío que le recordaba su fe. Eric, el inquebrantable, su propia sombra, su propia perdición. Elara miró la puerta, ahora a punto de ceder bajo los golpes de los trompos de asedio, y más allá, la bruma traicionera donde se escondían los dragones. Ya no era solo una aldea asediada por vikingos comunes, era la forja de su propio destino, donde el acero inquebrantable de su fe se enfrentaría al fuego purificador y despiadado de la traición de su propia sangre. Rorik, con su voz convertida en un susurro gélido que perforó el clamor de la batalla, se inclinó, sus ojos azules fijos en los de Elara como agujas de hielo. Y la cura que me diste, Elara, no fue solo un bálsamo, fue el inicio. Tu abuela, la Seidkona, era una guardiana. La magia que corre por tus venas es la llama del dragón, la fuerza vital de los Jotun, encadenada por tu linaje. Una energía que puede sanar o devastar. Eric lo sabe. Él no solo quiere el poder, quiere liberarlo, para sí mismo, para Thorkel. Y la única forma de desatar esa llama del dragón, de transferirla por completo, es a través de un sacrificio de sangre. La tuya. Elara ahogó un grito. El aire le faltó. ¿Sacrificio? ¿La llama del dragón? Su mente se negó a procesarlo. La compasión que la había movido a salvar a Rorik había sido solo el primer paso en un rito ancestral, un pacto de sangre involuntario. No, no puede ser. Rorik soltó una risa hueca, sin humor, un sonido áspero. Ya lo fue cuando tus manos arrancaron la muerte de mi cuerpo. La llama del dragón despertó en ti, Elara, y me ató a ella. Por eso Thorkel no me matará. Soy el recipiente, el anzuelo para traerte a ti, para que Eric complete la transferencia. Tu vida por su poder. La aldea es solo el cirio que iluminará la pira.
La sangre se le heló en las venas. Su abuela, su linaje, Eric. Todo se retorció en una verdad tan grotesca que le desgarró el alma. No solo era la presa, era la ofrenda. Y Rorik, el hombre que había salvado, era ahora el cómplice inconsciente de su propio sacrificio, el heraldo de una condena que ella misma había forjado. Los gritos de la aldea, el estruendo final de la empalizada cediendo, ahora eran un coro de demonios. Y entre ellos, ella podía sentirlo. El fuego de la llama del dragón, una verdad gélida, ineludible, ardiendo en sus propias venas. Su destino no era el acero, sino las cenizas. Un silbido, el viento que se colaba por las rendijas de la cabaña, le trajo una melodía familiar, una que no escuchaba desde la noche que su mundo ardió. Una tonada simple, de madera y flauta, que Eric solía tocar junto al fuego. El ara levantó la vista, los ojos fijos en Rorik, una nueva ola de terror, fría y afilada, desgarrándole el corazón. La flauta, esa melodía, no podía ser. Rorik se levantó con un gruñido, su mirada aún más sombría. Su mano rozó una vez más el cuervo de plata, ahora con una extraña familiaridad, casi como un saludo. Y Eric no solo busca poder, el ara. Su voz, ahora un murmullo apenas audible por el estruendo de la batalla, se tiñó de una revelación aún más helada. Él no es solo el campeón de Thorkel, nunca lo fue realmente. El ara parpadeó, el aire de la cabaña volviéndose irrespirable. La melodía de la flauta, más cercana ahora, más fuerte, resonaba en sus huesos. ¿Qué quería decir? ¿Qué otra mentira se había tejido en el corazón de su tormento? Thorkel la Peste fue un nombre que Eric adoptó. Rorik continuó, y cada palabra era un martillazo en el alma del ara. Un disfraz, una leyenda oscura que forjó para sí mismo, para justificar su sed de destrucción, para ocultar al niño que tallaba cuervos de madera. Fue él quien masacró mi clan, no un jarl desconocido. Fue Eric, tu hermano, quien lideró la incursión que destruyó tu propia aldea años atrás. Y el cuervo de plata, el ara, fue el primer trofeo de su nueva identidad, de su primera masacre, la vuestra. El ara se quedó muda, su sangre convirtiéndose en hielo dentro de sus venas. El mundo se le vino encima, no solo desmoronándose, sino revirtiéndose. Eric, el verdugo de su familia, no un superviviente transformado, sino el depredador original, el lobo que había devorado su infancia. La melodía de la flauta se intensificó, un arrullo cruel de triunfo. El jarl Rorik, el hombre a quien había salvado de la muerte, había sido herido por su propio hermano. La compasión del ara no solo había desenterrado el tormento, sino que había reanimado la misma mano que había prendido fuego a su mundo. Su fe, su abuela, todo era una burla grotesca, y ahora, su hermano, el Thorkel de su pesadilla, estaba en la puerta, listo para terminar lo que había empezado. Pero el estruendo de la puerta cediendo no trajo la furia sedienta de Dagr, sino una figura en el umbral, recortada contra el fuego incipiente de la aldea. Era Eric, su hermano, pero no el muchacho que tallaba cuervos. Sus ojos, antes azules como el fiordo, ardían con una luz ámbar, inquietante, inhumana, un reflejo del pequeño ojo incrustado en el cuervo de plata que Rorik aún llevaba. Su rostro, surcado por cicatrices, se contorsionó en una mueca que no era de triunfo, sino de una agonía retorcida. Un gemido, un sonido gutural que no era del hombre, sino de una bestia herida, escapó de sus labios. La flauta, aún en sus manos, se deslizó al suelo
con un tintineo sordo. Rorik, al ver a Eric, no mostró sorpresa, solo una tristeza gélida en sus propios ojos. La llama del dragón, el Ara, gruñó, su voz rasgando el aire como una garra. No solo está en ti, ha estado. Y en Eric se desató en vuestra aldea, la noche en que todo ardió. No es un poder que se transfiere, el Ara, es un hambre, una maldición que consume el alma y deja solo cenizas. El Ara sintió un terror helado trepar por su espina dorsal. ¿Una maldición? ¿Un hambre? Eric avanzó, lento, casi arrastrándose, como si una fuerza invisible lo jalara hacia ella. Sus manos, manchadas de sangre, temblaban. Hermana, el Ara, su voz un susurro roto, traía el eco de 1000 pesadillas. La llama arde desde aquella noche. Me consume. Por eso quise borrarlo todo. Creí que si destruía el pasado, la llama se extinguiría. Pero no. Sus ojos ámbar se clavaron en la cruz de madera que el Ara aún apretaba, y luego en el cuervo de plata de Rorik. Thorkel, no es solo un hombre, es lo que soy. La llama me forjó, pero tú tienes la otra mitad, la que cura, la que calma, la única esperanza. Rorik intervino, su hacha ya en mano, una barrera tácita. No te engañes, muchacho, ella es la llave. Sí, pero no para tu liberación, para la suya. La llama del dragón necesita un huésped. Y tú, Eric, te has convertido en el sacrificio final de tu propia ambición. Tu sed de venganza desató lo que no podías controlar. La mirada de Rorik se endureció. Eric quiere que fusiones tu llama con la suya, no para curarle, sino para que el dragón sea uno, completo, y devore lo que quede de ambos. El Ara miró a Eric, a la criatura consumida por el poder. La compasión, que había sido su sentencia, ahora era su única arma, una que apuntaba directo al corazón roto de su hermano. Su abuela, la llama del dragón, no era sobre salvar la aldea, era sobre salvar a Eric de sí mismo, de la bestia que él mismo había forjado. ¿Pero cómo? La flauta de madera, ahora a los pies de Eric, parecía silbar una nueva, devastadora verdad. El Ara no era la presa, era la última esperanza, o la última ofrenda, para un dragón que ya había devorado a su hermano. Y la aldea ardía, un cirio para un rito de sangre que trascendía la batalla. El sonido de un machado silbando cerca la sacudió. El verdadero enemigo no era la furia vikinga de afuera, sino la oscuridad que habitaba dentro de su propia sangre, una oscuridad que clamaba por su alma. Eric extendió una mano temblorosa, la mirada fija en el Ara, en el fuego que empezaba a arder en sus propias venas. «Ayúdame, hermana», susurró, y en sus ojos ámbar, el Ara vio un abismo, un fuego gélido, y la promesa de una perdición compartida. La decisión de el Ara se forjó en un instante, a fuego lento de dolor y revelación. El estruendo de la empanizada cediendo por completo resonó, y los gritos de la aldea se volvieron un coro de pánico. Dagger el cruel irrumpió en la cabaña, su hacha alzada, sus ojos sin ver a Eric, solo a Rorik, el Jarl débil. Pero antes de que pudiera atacar, Rorik, con una fuerza que no poseía, se lanzó, interponiéndose. No hubo palabras, solo el choque brutal de acero. Eric, ahora una figura tambaleante, se dejó caer de rodillas, el amuleto del cuervo de plata en su pecho, latiendo con una luz ámbar que reflejaba sus ojos. «La llama me quema, el Ara», gimió, su voz distorsionada por el tormento.
únete a mí, sé uno conmigo. Juntos seremos el dragón. Ni cristianos ni Aesir, solo poder puro. Sus ojos, ardientes que en la sed de la llama, la suplicaban, la amenazaban. Elara sintió la llama del dragón vibrar en sus venas, una respuesta ancestral. No sería la llama que devora, sino la que sana. La compasión que la había guiado, su aparente sentencia, se alzó como su más pura arma. Soltó la cruz de madera. Su fe no era la cuestión, sino la vida misma. Se acercó a Eric, mientras el fragor de la batalla exterior, los hachas de Rorik contra Dagr, se desvanecía en su conciencia. Extendió sus manos, no para tocarlo, sino para canalizar. El fuego ámbar de su propia llama respondió, no con furia, sino con una gélida luz plateada que envolvió a Eric. Su abuela le había enseñado a contener el veneno, y la llama que en Eric era destrucción, en ella sería equilibrio. Eric gimió, no de dolor, sino de una agonía de transformación. El fuego ámbar en sus ojos parpadeó, luchando contra la luz plateada. No, la llama no puede ser contenida. Su cuerpo se convulsionó. La llama, incapaz de fusionar o someter la esencia de Elara, se replegó en sí misma, consumiendo a su huésped. Eric, el inquebrantable, Torquel la peste, se desvaneció en un suspiro de ceniza y viento helado. El cuervo de plata, el sello de su tormento, cayó al suelo con un tintineo, opaco y sin luz. Afuera, la batalla cesó abruptamente. Dagr, presenciando la muerte de Torquel, sin saber que era Eric, y con Rorik aún en pie, aunque herido, dio la vuelta a sus berserkers confundidos. La aldea, herida, no había sido destruida por completo. Sus habitantes, temblorosos, emergieron de sus refugios, testigos de una batalla que había consumido a su verdadero enemigo. Rorik, con la respiración entrecortada, se acercó a Elara, dejando caer su hacha. La llama del dragón lo consumió. Sus ojos se fijaron en ella. No había miedo, solo un reconocimiento sombrío. Lo salvaste, Elara, a tu manera, y a nosotros. Elara miró las cenizas de su hermano. No había triunfo, solo un dolor hondo que nunca sanaría. Había salvado a Eric de la maldición al precio de su propia existencia. Ya no era solo la curandera cristiana, era Elara, la última Seidkona, guardiana de una llama que ahora entendía. La llama del dragón en ella, una presencia latente, no la consumía. La había elegido para equilibrar, para proteger. Los años trajeron la reconstrucción. La aldea, aunque marcada por las cicatrices de aquella noche, floreció de nuevo. Rorik el lobo, libre de su sed de venganza, se convirtió en un jarl justo, el cuervo de plata guardado como un recordatorio sombrío de una deuda pagada. Elara, la curandera cuyo pasado se había reescrito y cuyo poder ahora abrazaba, vivió entre ambos mundos. Su conocimiento ancestral curaba, y su presencia ofrecía una calma que disipaba las sombras. La historia de Eric, el hombre devorado por su propia llama, se susurró como una advertencia entre los clanes. Pero la leyenda de Elara, la mujer que había enfrentado un dragón y encontrado su propia verdad, se forjó en el corazón de los fiordos. Fue una luz de esperanza en las noches más largas, un eco que resonaría por generaciones. Su sacrificio no fue un final, sino el inicio de un legado, donde la llama del dragón, domesticada y presente, descansaría, en paz en la línea de las Seidkonas, esperando su llamado. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche o llamado Duscald. A nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé.
você precisa se inscribir agora para que los deuses del algoritmo no te façam perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este el momento de mostrar su valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera. Inunde os comentarios.